del formato de celdas. Para darle formato de a una celda necesitamos seleccionar la celda y dar clic derecho. En el menú contextual vamos a encontrar la opción Formate de celda y nos va a aparecer un cuadro con varias solapas. La solapa número, la solapa alineación, fuente, bordes, relleno y proteger. No vamos a hablar de todas las opciones, pero creo que vamos a hablar de las que más, por lo menos yo utilizo. Bien, en la solapa número vamos a encontrar distintas categorías. Dentro de ellas, número, valga la redundancia. Todos los números en Excel se alinean a la derecha, sin punto, sin coma, un número como lo ingresamos. Si yo en cambio quiero agregarle coma a mi número, puedo indicarle que necesito la posición de decimales en 2. Entonces, cuando yo ingrese el número, por ejemplo, 1000, y de un enter, me va a poner 2 decimales. En el caso de que yo quiera usar separador de miles, este cuadrito tiene que estar chequeado. Por lo tanto, cuando escriba un 1000 y le dé un enter, aparte de los decimales, me va a aparecer el puntito de los miles, el separador de miles. En el caso de la opción moneda, podemos ver que también podemos decirle cuántos decimales podemos darles, 2 en este caso. Entonces vamos a ingresar un número con coma y va a tener 2 decimales. Tener en cuenta el símbolo. Yo puse español Argentina. Puede ser euro, puede ser dólar. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque depende para dónde lo use o para qué lo use, es el símbolo que yo voy a necesitar. También puedo indicarles 3 decimales. Por ejemplo, acá se usan los 3 decimales para indicar el precio del combustible. Creo que para eso nada más yo le veo utilidad. Pero tal vez para alguna fórmula, alguna planilla más completa sirva. Bien, la opción contabilidad. En la opción contabilidad también nos muestra la cantidad de decimales y el símbolo, o sea, hasta ahora nada distinto de lo que es moneda. Pero, ¿qué sucede si yo ingreso el número? Puedo ingresarlo con coma, o sea, con decimales, pero mi símbolo peso va a aparecer alineado hacia la izquierda, no al lado del número como en la opción moneda. Hay que tener en cuenta que yo puedo ingresar por teclado el símbolo peso, pero al momento de hacer alguna cuenta, algún cálculo, no voy a poder utilizar el valor de esa celda. Entonces, por esto vamos a usar ya sea la opción contabilidad o la opción moneda. Bien, tenemos por otro lado la opción fecha. La opción fecha tenemos tipo, que puede ser el tipo de día, mes, año, con el año con 4 decimales, el año con 2 decimales, el mes con 2 decimales o un decimal, separado por barras, separado por guiones, o también en fecha larga. El nombre del día, el nombre del mes y el año con 4 dígitos. Entonces, si yo, por ejemplo, ingreso una fecha, 20/07, doy un enter. Si yo elegí la opción
que tengo sombreada acá, que es la fecha larga, me va a decir, en este caso, lunes 20 de julio de 2015. Esto depende también, o sea, de la opción que yo haya elegido. Tener en cuenta también la configuración del año. Ahora tenemos la opción hora, que también tenemos la hora larga, hora corta, hora con segundos, minutos. Podemos escribir, por ejemplo, 15, 2.15, o puedo tener la opción con segundos, 15, 2.15, y rellena con los segundos. Vayamos a la solapa alineación. En la solapa alineación tenemos la alineación del texto horizontal, que tenemos, por lo general vamos a usar 3. Izquierda, centrar y derecha. Son estas 3 las que más vamos a usar. Vamos a querer nuestro texto, o como viene por defecto, a la izquierda, si lo queremos centrar en la celda, o lo queremos poner hacia la derecha de la celda. Hay que tener en cuenta que los números por defecto salen a la derecha y las letras salen por defecto a la izquierda. Entonces esto nos va a servir para darle una orientación específica a nuestro texto. Mismo en el caso de la alineación vertical de nuestro texto. Puede ser superior, puede ser centrar, o puede ser inferior. Bien. Con la opción control de texto, vamos a encontrar las opciones: ajustar texto, reducir hasta ajustar o combinar celdas. Ajustar texto nos va a ajustar el texto cuando no entra en la celda. Puede ser un texto largo y lo va a ajustar lo suficiente para que entre dentro de la celda que yo marqué, delimité. En el caso de reducir hasta ajustar, si yo tengo tildada esta opción, mi texto, por más que sea grande, largo, lo va a reducir lo suficiente como para que entre dentro de la celda que yo delimité. En el caso de combinar celdas, yo tengo que seleccionar primero las celdas que quiero combinar y tildar esta opción. Entonces voy a combinar las celdas y va a aparecer solo una celda, por más que yo haya elegido 2, como en este caso. También tenemos la orientación de nuestro texto. Nuestro texto siempre va a estar a 0 grados, pero yo le puedo dar 45 grados, 90 grados. Esto lo puedo trabajar con este pequeño reloj o con los números directamente. Entonces, cuando yo escriba en mi celda, aparentemente va a estar en forma horizontal, pero cuando salga de esa celda
voy a mostrar. Cuando salga de esa celda, mi orientación va a tomar, perdón, mi texto va a tomar la orientación que yo le indiqué. Como yo le había indicado 90 grados, mi texto va a quedar en forma vertical, pero en 90 grados. Bien, vayamos a la solapa fuente. La solapa fuente tenemos la opción fuente, que es el tipo de letra. Por defecto en Excel nos sale Calibri, pero podemos llegar a cambiarlo. Por ejemplo, yo puse la opción Comic Sans, pero pueden usar otro tipo de fuentes. Y es más, también podemos agregarle fuentes a la computadora para poder tener otro tipo de fuente para trabajar. La opción estilo. Tenemos la opción cursiva, que hace que mi texto se incline un tantito hacia la derecha. La opción negrita, que hace que mi texto engrose su línea, no que les haga negra la letra. Yo puedo tener la opción negrita y tener otro color de letra, ¿sí? También tenemos la opción negrita cursiva, que sería una mezcla de estas dos opciones anteriores. Engrosa la letra y la inclina hacia la derecha. Bien, la opción tamaño. El tamaño de nuestra fuente. Por defecto viene 11 y yo puedo darle el tamaño que yo desee. Y si no encuentro el número de letra que yo quiero utilizar, puedo hacer clic y escribir en este cuadro el número de letra, de tamaño de letra que yo deseo. Yo elegí 20, por ejemplo. Es bastante grande. Subrayado. La opción subrayado. Tenemos varias opciones. Bueno, ninguno, que es el que aparece por defecto. Simple, simple contabilidad y doble contabilidad. Bien, vayamos primero por el simple. Simple es un simple subrayado, no hay mucho que decir. Doble, tenemos este subrayado común, digamos, pero en dos líneas de subrayado. Tenemos simple contabilidad y doble contabilidad. Bien, ¿esto qué hace? Que las líneas del subrayado estén más lejos que la línea del subrayado simple. Lo mismo sucede con doble contabilidad. Está más alejado del texto y al decir que quiero un doble contabilidad tengo dos líneas de subrayado. Bien. La opción color, tenemos el automático, que es el negro, llamémosle, pero puedo utilizar cualquiera de esta paleta de colores que tengo acá, cualquiera de ellos. Por ejemplo, algún color estándar. En el caso de los efectos, tenemos la opción acá de efectos, tachado. Va a aparecer mi texto tachado. Tengo la opción superíndice. Y la opción subíndice.
diferencia hay entre estas dos opciones? Superíndice lo voy a usar para, por ejemplo, ¿vieron en matemáticas cuando tengo que poner el exponente? Entonces, por ejemplo, 1 a la -3, por ejemplo. Entonces ingreso el 1 y ese -3 lo selecciono y le pongo subíndice. Entonces va a quedar más arriba que el otro número que yo había escrito anteriormente. Y el subíndice lo podemos usar para la base en la que estamos trabajando nuestros números. Por ejemplo, en vez de trabajarlo en base 10, como nosotros solemos utilizar los números, lo podemos trabajar en base 8, en base 2. Entonces, ese subíndice, ese número de subíndice lo selecciono y le agrego esta opción. También tenemos la solapabordes. La solapabordes tenemos línea, que tengo líneas continuas, líneas entrecortadas, líneas finas, líneas gruesas. Y por otro lado tenemos cómo va a estar nuestra celda, nuestra línea. Bien, entonces yo en el primer ejemplo acá, yo tengo el estilo de línea, continuo, grueso, y usé la opción contorno. Entonces voy a tener los 4 lados con esta opción, con esta línea. En el segundo ejemplo seleccioné las dos celdas. Entonces al seleccionar las dos celdas me va a dar una línea en el medio. Entonces elegí la línea doble y utilicé contorno e interior. Entonces voy a tener las 4 líneas como había tenido al principio, pero como tengo dos celdas seleccionadas, también voy a tener la línea del interior con el estilo de línea que yo había seleccionado. En el tercer ejemplo, yo utilicé otro tipo de línea, otro estilo de línea, que es punteado, la opción contorno, pero también agregué un color. Como dice acá, primero voy a elegir la línea, luego voy a elegir el color y luego voy a indicar las líneas que yo quiero utilizar. También puedo utilizar líneas cruzadas de punta a punta, pero en este caso yo no las usé. Bien. Bueno, vamos a la solapa relleno. En la solapa relleno tenemos, como dijimos, los colores estándar. Puedo elegir cualquier color de fondo de estos que me dan por defecto. Sin color es como viene la celda por defecto en la planilla, pero podemos utilizar cualquiera de estos color de fondo. También tenemos la opción efectos de relleno. Cuando hacemos clic en efectos de relleno nos abre esta ventana donde podemos elegir dos colores o preestablecer. Yo elegí el color 1, el color blanco, y el color 2, un turquesa, un celeste. También tenemos el estilo de sombreado, horizontal, vertical. Yo utilicé el primer horizontal. Color 1 arriba y color 2 abajo, y se van fusionando. Luego de eso, aceptar. También tenemos el botón más colores. En más colores tenemos los colores estándar y los colores personalizados. El personalizado yo puedo hacerle clic y llevar el cursor hasta el color que yo deseo. Puedo darle más o menos intensidad o directamente escribir el número que
conforma ese número, ese color. El color que yo estoy utilizando es rojo 128, verde 228 y azul 248. Los colores estándar, tenemos esta paleta de colores que es como una red que nos va dando distintas tonalidades de un mismo color. Se va desde los más oscuros que están a los contornos hasta los más claritos, que el más clarito del centro es el blanco. Y por abajo tenemos desde el negro hasta los grises más claritos, que son los colores estándar. Bien, tenemos color de trama y estilo de trama. Podemos elegir el color como habíamos elegido al principio, la vez anterior, y el estilo de trama. Entonces primero elegimos el color, luego el estilo, para que nuestra trama tenga el color que yo deseo. Si no, me va a usar el color anterior que ya tenía usado. Bien, estas son algunas de las opciones que tenemos para el formato de celda. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier cosa, hacen alguna pregunta, sugerencia en los comentarios y lo seguimos charlando. Hasta la próxima.